Incredulidad humana, qué tristeza nuestra poca a nada de fe, y qué necios al dudar tanto de Dios y quién es Dios. En el servicio anterior prediqué de Génesis 12, cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te mostraré. Le pide que cambiara su vida, cambiara su ambiente, cambiara su manera de vivir, irse de su tierra, irse de su familia, de todo lo que solía hacer. No era una persona joven, ya que tenía 75 años de edad cuando Dios le dio este mandato, y mencioné el día del miércoles que nunca es muy tarde ni muy temprano para servir a Dios, porque no es cuestión de edad, sino que tu corazón lo tenga Dios, y todos estamos en el mejor momento para servir a Dios, hermanos. Él salió, dejó su casa, dejó sus muebles, dejó sus camellos, sus amigos, su vida, y aunque él pensaba que tal vez su vida estaba a punto de terminar, apenas comenzaba verdaderamente lo que era en verdad el ministerio de Padre Abraham. Aprendimos por qué Dios lo separó de su tierra, comprendimos que su padre Taré no era una persona creyente y por eso Dios lo separó. Si escuchan el mensaje del miércoles lo explico de una manera más extensa. Pero vayamos brevemente a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Voy a dar una introducción un poco larga y ahorita llegamos al mensaje. Hebreos 11, 8 nos narra los héroes de la fe, y dentro de ellos evidentemente tenía que estar Padre Abraham. Dice la Biblia: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y fíjense, hermanos, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Y fíjense, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Padre Abraham salió en obediencia. No solo salió en obediencia, sino salió verdaderamente en fe. Habitó como extranjero y su mirada siempre estaba puesta en Dios y estaba puesta en lo eterno. Si podemos resaltar dos cosas de Abraham, la primera de ellas es su obediencia, y fue lo que prediqué el miércoles pasado. Pero si hay otra que se puede resaltar en gran manera, y tal vez por la que más se le conoce a Abraham, es por la fe. Regresamos a Génesis capítulo 13, versículo 14. Vemos que Abraham obedece por completo y se separa de Lot, porque Dios le había dicho que se separara y dejara su parentela, y hasta que tomó ese paso de fe y se dividió de Lot, vemos que entonces Dios sí pudo bendecirlo. Y dice la Biblia: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, al norte, al sur, al oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Imagínate lo que sintió Abraham, hermanos, cuando Dios le dijo: ves todo el polvo de la tierra, así será tu descendencia, tendrás tantos hijos. Y qué grande la promesa que Dios le había hecho a Abraham en este pasaje, hermanos. Después de que él obedece por completo, una pregunta, hermanos: ¿tuvo su hijo al siguiente día? Otra vez, hermanos, ¿Abraham había obedecido a Dios, sí o no? Sí. ¿Al siguiente día se cumplió la promesa? No. No solo porque vengas a la iglesia este domingo y sientas en tu corazón que has obedecido a Dios por completo, significa que todo puede cambiar el día de mañana, hermanos. En este punto Abraham había obedecido por completo. Sin embargo, aún no tenía la petición que había puesto delante de Dios. Muchas veces tomará tiempo lograr el objetivo, pero Dios le recuerda la promesa. Vayamos a Génesis ahora capítulo 15, versículo 1. Dice la escritura: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, fíjense el mensaje que Dios le da a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será grande sobremanera. Qué aliento recibir ese mensaje de parte de Dios. Él tendría muchas razones para temer, se había ido de su ciudad, pero Dios le dijo que no pudiera temer. Qué difícil no temer en este año, hermanos. Qué difícil no temer
con todas las circunstancias que estamos viviendo, sea de inseguridad, sea por el virus, personas muy cercanas a nosotros están enfermos. Qué difícil no temer. Sin embargo, este texto, aunque fue para Abraham, también Dios nos lo repite, y no solo en Génesis 15:1, sino a través de toda la Biblia, y probablemente es la palabra más repetida después de Jesús y Dios de toda la Biblia: no temas. Y le dice por qué no debe temer: porque Dios es nuestro escudo, hermanos, gloria a Dios por eso. Y le dice: tu galardón será grande. Yo creo que después de escuchar eso, Abraham tendría ánimo, hermanos. Si Dios te dice que Él es tu escudo, yo creo que eso nos basta, ¿amén, hermanos? Siguiente texto, miren cómo reacciona. Y respondió Abraham: ay, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. A pesar de que Dios le dijo: Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será grande, Abraham. Yo veo aquí un Abraham muy desanimado, hermanos. ¿Qué me dará si ando sin hijo? Lo que más le importaba a Abraham era tener su hijo, hermanos, el hijo de la promesa. Y cómo tú y yo somos igual que Abraham, hermanos. Corremos a la Biblia y vemos que dice: mas Jehová está contigo como poderoso gigante, y tenemos nuestra mini conferencia de avivamiento y decimos: todo va a estar bien. Y después recuerdas tu panorama, hermanos, y las situaciones tan difíciles que estamos pasando, y se te poncha el globo tan rápido, igual que Abraham. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia, hermano? Llegas arrastrando, apenas llegando, y, hermanos, el escuchar la palabra de Dios alimenta tu fe, y sales con un deseo de hacer cosas para Dios, y solo toma un WhatsApp, hermanos. Solo toma una llamada. Y vemos a Abraham en desánimo. Cuando solo podemos ver nuestro panorama y no es nada prometedor, es muy fácil desalentarnos, más en estos días. Abraham estaba desanimado porque Dios aún no cumplía su promesa con Abraham. Recuerden que Dios le había prometido desde Génesis 12 que haría una nación grande, que iba a bendecir a todos los que lo bendijeran y que iba a maldecir todos los que lo maldigan, y que él sería de bendición y que tendría hijos como la arena del mar. Se lo prometió desde el capítulo 12 y aquí en el 15 sigue sin un hijo. Lo vemos triste, lo vemos desanimado, porque Dios no le daba lo que tanto amaba. Yo no sé quién le predico en esta mañana, pero tal vez te sientes de esta manera. Y tal vez te sientes igual que Abraham. Y entre comillas, hermano, el padre de la fe se sintió de esa manera en este versículo. Dios vuelve a hablarle a Abraham, versículo 4. Dice la Biblia: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te daré a este, sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y Dios le recalca y le repite la promesa nuevamente y le dice: Abraham, vas a tener un hijo. Versículo siguiente, y le explica esa promesa. Y lo llevó fuera y le dijo: mira, Abraham, voltea a ver el cielo. Abraham, quiero que cuentes cada una de las estrellas que ves, y si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Primero lo lleva, hermanos, a la arena y le dice: cuenta los granos de arena y así es tu descendencia. Ahora, por si fuera poco, lo lleva y le muestra un cielo lleno de estrellas y le dice: de esa manera será tu descendencia, Abraham. ¿Te imaginas la escena? Y cómo Dios le prometió a Abraham que se iba a cumplir eso. Y entre comillas solo diré algo, hermanos: gloria a Dios por la misericordia de Dios. Voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Dios tenía que darle un hijo a Abraham? ¿Tenía que darle un hijo a Abraham, hermanos? ¿Quiso darle un hijo a Abraham? Hermanos, qué bueno es Dios. Con lo quejón y rebelde que fue Abraham, no merecía a Isaac, hermanos. Pero Dios decidió darle a Isaac. Y cuán grande es la misericordia de Dios. Dios se lo promete, pero se lo promete en el tiempo de Dios y en su voluntad. Y me encanta la respuesta que le da Abraham a Dios. O bueno, ¿cómo responde? Versículo 6. Dice la Biblia, y es un versículo que yo tengo subrayado en mi Biblia: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Abraham ya tenía el hijo, hermanos? ¿Creyó a Dios que le iba a dar el hijo? Y creyó
a Jehová y le fue contado por justicia. Yo creo que hay una epidemia, hermanos, de cristianos que no tienen fe, y tal vez porque se ha predicado la fe de una manera tan diversa a lo que es la fe genuina en la Biblia, pero Dios nos dio una generación de cristianos que le crean a Jehová, hermanos. Toda la historia iba muy bien hasta aquí. Vemos que Abraham obedece a medias, pero después se aparta Lot de él y obedece por completo. Y en este lugar, hermanos, dice la Biblia que Abraham le cree a Dios. Pero le faltaban retos por vencer. Uno de ellos es la paciencia. Llegamos a Génesis capítulo 16, versículo 1. Esto sigue siendo introducción, hermanos. Hasta llegamos al mensaje. Génesis 16, 1, dice la Biblia: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y tal vez pueda dar a luz a través de mi sierva. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, muy sumiso a Abraham, ¿verdad? Lo hubiera mandado a limpiar los trastes, a ver si también era muy sumiso. O ya de perdiz a planchar la camisa, ¿verdad? Por entrar en desesperación, guarda esto en tu corazón, hermanos. El estar desesperado es pecado y nos puede guiar a tomar muy malas decisiones. Pero vemos aquí a Abraham muy sumiso, ¿verdad? Espero que algunas hermanas les puedan decir que vayan al terreno el sábado, a ver si reaccionan de esa misma manera, ¿verdad? Porque nos hacen falta muchas manos el sábado, hermanos. 2 amenes y aparte fue de una hermana, hermanos. Dios los guarde, hermanos. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a entender que Dios no necesita de tu ayuda? ¿Hasta cuándo vamos a entender que Dios es Dios contigo y sin ti, vivo o muerto? ¿Hasta cuándo vamos a entender que la Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré? Deja a Dios ser Dios y no le ayudes. Tratar de tú ayudar a Dios, hermano, es como jalar un carruaje jalado por un gusano. Dios sabe ser Dios. No metas la mano, no le ayudes. Eso que tú tienes en las manos de Dios está en las mejores manos. En las manos de Dios, hermano. La desesperación ha sido un pecado tan antiguo. No solo en esta escena vemos que la desesperación llevó a tomar decisiones muy malas, pero cuando Dios le va a dar la ley a Moisés y le dice que suba al monte Sinaí, y Dios mismo con su dedo entrega los 10 mandamientos al quedarse 40 días, cuando desciende y ve al pueblo, hermanos, que hicieron un becerro de oro, y cómo Dios se enoja y su santa ira se presenta en ese pasaje, y todo por el pecado de la desesperación. ¿Abraham ya había obedecido, hermanos? Sí. Pero aunque obedezcas a Dios, debes ser paciente. Debemos ser pacientes, hermanos. Es muy fácil tener fe un día. Es muy fácil tener fe un mes. Incluso es muy fácil tener fe un año. Difícil es que después de orar y obedecer a Dios no ves respuesta. Ahí necesitas fe, mi hermano. Y tener paciencia para esperar el tiempo de la perfecta voluntad de Dios. Pero en esta ocasión, hermanos, padre Abraham se desespera, versículo 3. Dice la escritura: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham su marido. Versículo 4, comete adulterio.
Y él se llega a Agar, la cual concibió, y fíjense la consecuencia del pecado. Y cuando vio que había concebido, ¿cómo miraba a su esposa Abraham, hermanos? Con desprecio, hermano. Abraham ya no quería estar con su esposa, quería estar con su sierva. El pecado siempre trae consecuencias, hermano. Y todo por desesperarse. Yo lo he dicho muchas veces, esperar en Dios no es lo más fácil, pero esperar en Dios sí es lo más seguro. Aprendamos a esperar en Dios, hermanos, amén. Si no hay una consecuencia, y podría seguir predicando por esta línea, pero no llegaría a mi mensaje. Dios no necesita tu ayuda. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, amén, hermanos. Por eso el salmista dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera a Jehová. Salmos 27:14. ¿Por qué nos dice que promete darnos nuevas fuerzas, hermano? Porque a veces es desgastante esperar. Pero Dios promete darte más fuerzas para que sigas esperando en Dios. Porque lo más seguro que podemos hacer en esta vida es esperar en Dios, hermanos, amén. Terminé mi introducción. Vayamos a Génesis 17:1. Ya comprendimos el contexto de la historia. Ya sabemos cómo se siente Abraham después de sus errores, después de sus aciertos. Y me encanta, hermanos, que la Biblia nunca nos muestra personajes perfectos. Tú y yo como que siempre tratamos de pintar todo perfecto, ¿verdad? Yo, pecar, ¿qué es ser pecado? No, hermanos. Me encanta que la Biblia nos muestra la humanidad de los héroes de la fe. Porque al final del día no alabamos a Padre Abraham, hermanos. Alabamos al Dios de Padre Abraham. Y eso es algo que es bien importante recalcar, hermanos. Es algo que un judío no va a comprender, porque ni siquiera ha nacido de nuevo, pero un hijo de Dios sí puede comprenderlo. Y lo que más me sorprendió de mi estudio, hermanos, fue Génesis 17:1. Se le aparece Dios a Abraham y dice la Biblia, era Abraham de edad de 99 años. Hermano, ¿recuerdas a qué edad había salido? 75. Y en esta ocasión, hermanos, de Génesis 12 a Génesis 17, 5 capítulos, y aquí ya tenía 99 años, 24 años después. Qué paciencia y qué fe, hermano. Quiero preguntarte algo. ¿Tienes alguna petición desde hace 24 años? A veces nosotros nos esperamos tanto, ¿no? Señor, pero si oré ayer antes de las 10 y ya son las 11:20, Señor. 24 años de espera por su hijo. Qué paciencia y qué fe. Quisiera preguntarte, hermanos, aunque no es parte del mensaje, pero ¿cuántos años tienes esperando en Dios esa respuesta? ¿1 año? 3. Abraham fueron 24. Y me encanta, hermanos. Dice la Biblia que después de esos 24 años, después de que Abraham tenía 99 años, se le apareció Jehová. Y miren la tarjeta de presentación que pone Dios. Sabemos que Dios tiene muchos nombres. Y en este da un nombre muy especial, hermanos. Se le presenta a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. En el original diría: yo soy el Shaddai. Yo soy el Todopoderoso. Dios se pudo haber presentado como Elohim. Cuando la Biblia dice en Génesis 1:1 y creó Dios, la palabra es Elohim, que es Dios creador. Se pudo haber presentado a Abraham como creador. Se pudo haber presentado como yo soy el que soy. Se le pudo haber presentado como Abba y hacerle saber que él era su padre. Se le pudo haber presentado como su sanador. Se le pudo haber presentado como Shalom, Dios es paz. Se le pudo haber presentado, hermanos, como a David al decirle: yo soy tu pastor. Se pudo haber presentado como el omnisciente, el inmutable, el santo, el eterno. Pero se le presentó de la manera que Abraham necesitaba ver a Dios.
Abraham, escúchame muy bien, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Dios pudo haber escogido su nombre de guerra, Jehová de los ejércitos. Pudo haber escogido, hermanos, el del Salmo 91, del abrigo del Altísimo, pero se presentó a Abraham como Abraham necesitaba ver a Dios. Escúchame, Abraham, yo soy el Todopoderoso. Esta historia y este versículo me hizo cambiar cómo yo veía esta historia. Porque esta historia, más que mostrarnos de fe de Abraham, esta historia nos muestra un gran Dios, hermanos. No nos muestra un gran hombre, nos muestra un gran Dios. Y esta historia, al igual que todas las demás, se tratan de mostrar el gran poder que tiene Dios, hermano. Después de la presentación tan gloriosa que Dios se le presenta y le dice, yo soy el Todopoderoso, en ese momento Abraham pasa a segundo grado, hermanos. El importante de esta historia ya no es Abraham. El importante de esta historia siempre ha sido, es y seguirá siendo Dios, hermano. Aunque el judío piensa que el protagonista es Padre Abraham, sabemos quién es el protagonista. Dios se presenta como el Todopoderoso, es uno de los primeros nombres revelados al hombre en la Biblia. Un diario, un mensaje sobre los nombres de Dios. Pero el hecho de que Dios fuera y es el Todopoderoso, hermanos, no solo significa que tiene todo el poder posible para hacer lo que quiera sin esfuerzo. Te lo voy a repetir, Dios tiene todo el poder para hacer lo que sea sin esforzarse. Es imposible que se desgasten las fuerzas de Dios y no tiene que pedirnos ayuda absolutamente a nadie de nosotros. Y no tiene que descansar para recuperar su fuerza. Nosotros necesitamos tomar agua, comer, dormir, hacer ejercicio. Dios no, Dios contiene todo poder, hermanos. Miren lo que dice Salmos 33:6. Quiero alabar un poco la grandeza de Dios y tomar esta línea. Salmos 33:6 dice la Biblia. Por la palabra de Jehová, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Te das cuenta de la magnitud del poder de Dios, hermano? Por la palabra de Jehová se hizo todo el cielo y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo, ¿y qué dice? Y fue hecho. Él mandó, ¿y qué dice? Tan grande fue Dios que simplemente tomó a hablar y se creó todo lo que vemos, porque Dios es el Todopoderoso, hermanos. Jeremías 32:17, miren lo que dice. Jeremías 32:17, con signo de exclamación, dice la Escritura. Jeremías 32:17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, fíjense, hermanos, con tu gran poder y con tu brazo extendido, y fíjense lo que está a continuación, ni hay nada que sea difícil para ti. Dios se le presenta a Abraham como el Todopoderoso, y para el Todopoderoso no hay nada difícil para él, hermanos. Tu petición no puede ser más grande para Dios y nada es imposible para Dios. Por eso uno ora, ¿es tu voluntad? La pregunta no es si Dios puede o no puede, hermanos. Claro que Dios puede. La pregunta ¿es tu voluntad? Por eso siempre al orar, asegúrate que es la voluntad de Dios. Porque si es la voluntad de Dios, despreocúpate del resto. Mateo 19:26, miren lo que dice. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres, ¿cómo es esto, hermanos? Imposible. Mas para Dios, leamos juntos lo que está a continuación, todo es posible. Todo es posible. No hay nada difícil para Dios. Dios puede romper el más duro de los corazones, hermano. Y Dios nos recuerda, hermanos, a través de Abraham, que Él es el Todopoderoso. Job capítulo 42, versículo 2.
Y por eso es una bendición estudiar los atributos de Dios, y uno de ellos es que Él es el omnipotente. Yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuánto puede Dios, hermano? Todo. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En tus dudas, en tus luchas y en tus desánimos debemos recordar, hermanos, quién es Dios. Él es el Todopoderoso. Isaías capítulo 14, versículo 27, su poder es incomparable. Isaías 14, 27 dice la Biblia, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y hace una pregunta, ¿quién lo impedirá? Si Dios determina una cosa, ¿quién puede impedirlo, hermanos? Nadie. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie tiene más fuerza que Dios. Su fuerza sobrepasa ampliamente nuestro entendimiento. Efesios 3:20, mira lo que dice, hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 20, uno de los textos más tremendos de Efesios. Dice la Biblia, y aquel que es poderoso, hablando de Dios, para hacer, ¿qué palabra dice ahí? Todas las cosas. No solo puede hacer todas las cosas, las puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, qué bendición por este pasaje. Dios puede hacer todo, no solo lo puede hacer, sino más abundante y más de lo que tu mente te permita entender. Cuando tu mente se termine, el poder de Dios va mucho, 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 mucho más allá. Gloria a Dios porque Él es el Todopoderoso, hermanos. Regresamos a nuestro pasaje de Génesis. Génesis 17. En el verso 1 se le presenta Dios a Abraham como Abraham tenía que ver a Dios. Y cuando tú estudias los nombres de Dios, hermanos, se les presenta de la manera que tenían que ver a Dios en ese momento. Ahora, no por ser el Todopoderoso deja de ser santo o deja de ser inmutable. Dios es todo, hermanos. Pero se le presentó a Abraham como lo tenía que ver en ese momento. Yo soy el Todopoderoso. Versículo 2. Después de que le da la tarjeta de presentación, le dice que va a ser un pacto, un trato, un pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Versículo 3, hermanos, Abraham reacciona como tú y yo debemos reaccionar al Todopoderoso. Dice la Biblia, Abraham se postró sobre su rostro. Se postra y Dios le dice, leeré desde el verso 4 al 8. He aquí mi pacto es contigo, Abraham. Serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera, voy a hacer naciones y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. Y el de tu descendencia después de ti, versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Hermanos, qué bendición como Dios se le vuelve a presentar a Abraham, diciéndole, yo soy el Todopoderoso, Abraham, y si te prometí que ibas a tener un hijo, vas a tener un hijo. Antes de recordarle la promesa, hermanos, guarda esto en tu corazón. Antes de recordarle la promesa, le recuerda quién es el que lo prometió. ¿Sabes que una promesa solo vale por quien lo promete? Yo creo que muchos de nosotros hemos recibido muchas promesas y esa persona falla. Y esa promesa no vale nada. La promesa solo vale por quien proviene. Y Dios, antes de recordarle la promesa, le recuerda quién es quien promete. Yo soy el Todopoderoso. Después que deje eso muy claro, te prometo que vas a tener un hijo. Qué bendición, hermanos. Versículo 15. No solo le cambia el nombre a Abraham, sino que le cambia también el nombre a su esposa. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer ya no la llamas Sarai, mas Sara será su nombre. Verso 16. Le dice que la va a bendecir, le dice que un hijo saldrá de ella, no solo el de su sierva,
sino de ella, y será madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. ¿Qué mensaje, hermanos? Y yo creo que deberían responder con mucho gozo después de escuchar esto. Miren cómo responde Abraham, hermanos, verso 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, ¿y qué hizo? Después de la presentación del versículo 1, después de que Dios te dijo, yo soy el Todopoderoso, después de que le dijo, voltea a ver al cielo y si puedes contar las estrellas, tu descendencia será mucho más grande, después de cambiar su nombre, y Abraham se ríe. Dice, oh, hermano, ahora es obvio, aunque no esté escrito, pero él en su mente decía, sí, ya sé que eres el Todopoderoso, pero yo, 99 años, un hijo, sí, Señor, está bien. Y muchos así viven, hermano. Sí, yo sé que eres el Todopoderoso, pero en mi casita, pues ahí no me puedes ayudar. ¿Por qué el cristiano ya no cree en Dios, hermano? ¿Por qué el cristiano no cree que Dios puede hacer cosas grandes? ¿Por qué hay cristianos ateos en la práctica? No le quiero predicar a ateos, hermano. No estoy hablando que no reconoces a Cristo como tu Salvador, pero no crees que Dios puede hacer nada y eres un ateo en la práctica. Abraham se rió. Aunque no se ve, Abraham dijo, Dios no puede. Después de llamarle el Todopoderoso del verso 1 Dios. Vaya que cabe recalcar que quien se rió es el que llamamos hoy como el padre de la fe. Aunque muchas veces nos golpeamos por no tener mucha fe, y es cierto, no tenemos mucha fe, pero si incluso el padre de la fe dudó, creo que tú y yo pasaremos por esos momentos. Pero hermanos, ¿este problema que tenía Abraham era más grande que Dios? Respóndame, hermanos. No. Dios podrá ver tu problema, hermano, y Dios podrá decir, uff, este sí no puedo. Hermano, ¿por qué tenemos tan mala percepción de Dios? Otra vez estaba en un lugar y escuché una canción, hermanos, y parte de la canción decía, y Dios no puede entender por qué te vas. Espero que no se queden grabados con eso del mensaje. Pero vamos, mientras escuchaba decía, qué manera tan pequeña tienes de ver a Dios. Con lo que decía la letra, como si Dios estuviera sentado, no entiendo por qué ocurrió esto. Y muchas veces los cristianos vivimos, hermano, pues nada más pasa otro día, otro más, pero no creemos que Dios pueda hacer nada. Ahora, Abraham no solo no creyó, hermano, se rió. Ahora, tampoco lo mato, hermanos, tenía 100 años. Sara tenía 90. Clínicamente era imposible que Sara pudiera tener un hijo y que Abraham pueda ser padre. Miren lo que dice el capítulo 18, versículo 10. Primero se rió Abraham. Leeré hasta el verso 12, del 10 al 12. Dice la Biblia, entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Dios le vuelve a decir, vas a tener un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Verso 12. Se rió pues, ¿quién, hermanos? Primero se ríe el padre de familia, Abraham. Yo sé que eres el Todopoderoso, pero un hijo, Señor, tengo 100 años. Y siguiendo el increíble liderazgo del papá, ahora viene la esposa. Y como su esposo incrédulo,
Ahora su esposa también era incrédula. Hermano, ten mucho cuidado cómo vives, cómo ves a Dios y cómo llevas tu vida, porque vas a influenciar a la persona que está contigo. Si Abraham hubiera creído, yo creo que Sara también hubiera creído, pero como Abraham se rió, también Sara se rió. Se rió pues Sara diciendo: después que he envejecido podré tener deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y el pasaje, versículo 13 y 14, hermanos, la pregunta del verso 13, dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído? Versículo 14. Fíjense qué pregunta nos da la Biblia en este pasaje, hermanos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hermanos, contesten, ¿un estéril pudiera ser un problema para el Todopoderoso? ¿Un señor de 99 años o 100 años sería un problema para el Todopoderoso? ¿Nuestro problema podrá ser muy difícil para un Dios todopoderoso? Debemos saber, mis queridos hermanos, que no hay montaña que Dios no pueda mover, no hay tormenta que Dios no pueda calmar, no existen personas que Dios no pueda cambiar, no existe un problema del cual Dios no te pueda sacar y no existe dificultad que no podamos vencer. Pues su gracia es suficiente, hermanos. Dios sigue en el ministerio de transformar personas, de tomar a un Saulo, un perseguidor, al gran apóstol Pablo, a un Pedro maldiciente, en predicar en Pentecostés, a un Jonás desobediente, a predicar el avivamiento más grande que ha habido. Y nos atrevemos a pensar que Dios no puede con nosotros. Dios es Dios, hermanos. Y no es cualquier Dios. No nos juntamos, hermanos, para cantarle una estampa o un rosario. Nos juntamos para alabarle y cantar al único y Dios vivo, hermanos. Y no es cualquier Dios, hermanos, es el Todopoderoso, como se le presentó a Abraham. Génesis 21:1. Dice la Biblia: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Versículo 2, muy importante. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Fíjense, hermanos, vamos a leer juntos lo que sigue: en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Se cumplió lo que Dios prometió, hermanos? Cuando Abraham quiso, cuando Dios quiso. Solo recuerda una cosa, hermanos: si Dios responde una petición en tu vida, si Dios suple una gran necesidad que tú tienes, o si Dios te ayuda en algo, solo quiero que nos recordemos que no somos los protagonistas. En esta historia el protagonista no es Abraham, tampoco es Sara. En esta historia el protagonista es el Todopoderoso, hermanos. Cuando Dios nos permita por su pura gracia edificar una gran iglesia, que no sea para que puedan decir: mira qué gran iglesia. No, para que sea que puedan decir: mira, esa iglesia tiene un gran Dios. Aunque Dios nos va a permitir hacer algo grande, no es para levantar el nombre de la Iglesia Cristiana Bautista Fuente de Agua Viva. El único protagonista, hermano, y el único nombre que debe levantarse, y si cuando estudias la Biblia levantas otro nombre, le estás estudiando mal, hermano. El único nombre que es glorificado en todo lo que se hace, hermano, sea en los héroes de la Biblia o sea ahí en tu vida, con esa petición que solo tú sabes que Dios respondió o que te ayudó o que suplió, fue porque Dios mostró su poder en una persona, hermanos. Cuando tú ves el milagro de Abraham, aunque tengo no sé cuántos mensajes de Abraham, hermanos, y
la obediencia y seguir los pasos. No puedes seguir los pasos de un hombre adúltero. Todas las historias de la Biblia nos llevan a una persona, hermano. Dios. Dios. Si hay principios prácticos que puedes aprender de todos los héroes, pero todo te debe llevar a Dios, hermanos. Es Dios quien le dio un hijo a Abraham. Fue Dios quien le dio un hijo a Sara. Y es Dios quien nos va a ayudar a nosotros. Y es Dios quien nos va a permitir edificar una iglesia. Es Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, hermanos.